Empiezo. Vale. Protocolo. Buenos días. Sí, se oye. A todos, a todas, estimado alcalde en funciones de Zalamea de la Serena, Félix Huertos, estimada concejala de la que depende la representación del alcalde de Zalamea, Florencia Sánchez Dávila, querida Olga Estecha, y lipenses que dais vida a los personajes calderonianos, profesionales de los medios de comunicación que siempre nos respaldáis con vuestra presencia. Buenos días. El calendario nos aboca a una de las representaciones de teatro popular con más renombre a nivel nacional e internacional. Obra calderoniana que nos trae los ecos del pasado, pero que nos sigue hablando de temas que atañen a la sociedad actual. El alcalde de Zalamea trata de la libertad, el honor de las personas, los derechos de la mujer en la sociedad en la que vive, del abuso de poder, que soy noble por 5 o 6 mil reales, y esto es dinero y no es honra, que honra no la compra nadie. Demostración clara de que los clásicos son universales y eternos, y los temas que abordan, la dignidad, la honra y el poder, siguen hablando de la condición humana. Por eso nos miramos en los clásicos para encontrarnos y reconocernos. Del 22 al 25 de agosto, Zalamea de la Serena se vestirá de siglo de oro y se engalanará para hacer un viaje en el tiempo para convertirse en una instantánea del siglo XVII. Centenares de ilipenses pondrán voz y sentimiento a los personajes esculpidos por la pluma calderoniana para recrear y revivir el drama de Pedro Crespo. Una representación que es sinónimo de implicación de todo un pueblo por revivir parte de su historia y por poner en valor su rico patrimonio histórico material e inmaterial. Razones para comprender por qué esta representación popular atesora reconocimientos como la Medalla de Extremadura o el Premio Mundo Teatro. Además, esta fiesta del teatro popular aglutina unas características identitarias y de participación que la han convertido en un elemento de dinamización turística, social y económica, así como en fuente generadora de empleo y riqueza de la localidad. Alrededor de 10.000 personas acuden cada año a ver esta obra, lo que la convierten en un polo de atracción de visitantes, razón que la ha hecho merecedora de la declaración de fiesta de interés turístico nacional. Como no puede ser de otra manera, la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes respalda este certamen porque demuestra que desde la cultura se alcanzan metas que nos posicionan en escenarios propicios para la promoción y puesta en valor del territorio en el que se incardina, de sus tradiciones seculares y del rico patrimonio cultural que atesora, generando riquezas y creando oportunidades. Demostrando de este modo que en localidades pequeñas también se puede construir grandes proyectos que traspasan nuestras fronteras. La representación popular del alcalde de Zalamea es muestra de un esfuerzo colectivo y resultado de un sueño que nació hace ahora 26 años y que no ha dejado de crecer desde entonces. Es ejemplo de cultura abierta, inclusiva y participativa, que pone en el centro de su acción a la ciudadanía. Calderón escribió que la muerte siempre es temprana y no perdona a ninguno. Y así a destiempo llegó. Con Miguel Nieto, siempre en el recuerdo, toma en esta edición el relevo en la dirección una experta y experimentada mujer de teatro avalada por una larga trayectoria, Olga Estecha, que nos demostrará que en esta tierra contamos con grandes profesionales y a la que quiero desear todos los éxitos cuando se levante el telón simbólico de esta representación. Por eso, por estrenar dirección y por estrenar declaración de interés turístico nacional, esta edición es especial. De ahí que no pueda dejar pasar la oportunidad para invitar a todos los extremeños y extremeñas y a quienes han elegido Extremadura para pasar unos días a que se acerquen a Zalamea de la Serena y disfruten de esta representación popular que tiene el dístilo romano y a la fachada de la iglesia de Nuestra Señora de los Milagros como telón de fondo. Y también no dejen de vivir ese momento emocionante de ver a un pueblo entero comprometido con su historia y con su cultura, recitando al unísono esos versos que presiden la fachada del ayuntamiento, esos que dicen: al rey la hacienda y la vida se ha de dar,
pero el honor es patrimonio del alma y el alma solo es de Dios. Muchas gracias y paso la palabra al teniente alcalde. Buenos días a todas y a todos. Gracias por asistir, lo primero de todo, a los medios de comunicación. Vuestra labor para nosotros es muy importante. La labor que hacéis de darnos cobertura y darnos promoción y difusión, sin duda alguna, es esencial para nosotros, para darnos a conocer y para dar a conocer esta 26ª edición del Alcalde de Zalamea. Igual que ha hecho Nuria, también, antes de nada, quiero tener unas palabras para Miguel Nieto. Él fue una persona que estuvo aquí en esta misma rueda de prensa, en estos mismos días, durante 25 años. Era parte de lo que es la obra, parte de Zalamea, y sin duda alguna su trabajo y su labor y todo lo que aportó al pueblo de Zalamea y a la representación del alcalde de Zalamea es de agradecer, es de reconocer, y desde aquí, esté donde esté, vaya para él un reconocimiento emocionado. Lo primero de todo, estamos en la 26ª edición, una edición que cuenta con muchísimas novedades. La más importante de todas es que por primera vez en el cartel anunciador del alcalde de Zalamea tenemos el lema, el título de ser declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional. Sin duda alguna es un anhelo de todos los ilipenses que durante muchos años hemos trabajado para que llegase ese momento, y ese momento llegó el pasado 23 de noviembre, cuando nos declararon Fiesta de Interés Turístico Nacional, y digo que somos la única fiesta o la única evento cultural vinculado al teatro que tiene ese galardón, y por tanto es algo de lo que nos tenemos que sentir enormemente orgullosos. Lo primero, quiero agradecer, como siempre, el apoyo incondicional que siempre nos presta la Junta de Extremadura. Sin ellos esto tampoco hubiese sido posible. Y prueba de ello es la presencia hoy con nosotros de la consejera Nuria, a la que agradezco que esté aquí y que dedique un poco parte de su apretada agenda a estar con nosotros y acompañarnos en este día. Y pasando ya a lo que son las novedades. Bueno, la primera novedad también que quiero mencionar es que por primera vez en Zalamea va a haber una concejalía específica que hemos creado, la Concejalía de la Representación del Alcalde de Zalamea, que lidera la compañera Flori, y que se hace principalmente para dotarle del empaque y la importancia que para nosotros supone este evento, el evento más importante que celebramos a lo largo del año, y sin duda alguna un evento que se ha convertido en un evento también importante tanto a nivel regional como a nivel incluso nacional. Y otra de las novedades, y al hilo de esto también, es la presencia de una nueva directora, de Olga Estecha, una directora que tiene un nutrido currículum en lo que son experiencias similares a la de Zalamea. Ahí está la codirección del Motín de Aranjuez, la dirección también del Festival de Teatro Clásico de Alcántara, la Batalla de la Albuera o el montaje de San Jorge en Cáceres, y que sin duda alguna hará, y ya lo está haciendo, una labor encomiable y una labor muy importante para seguir el legado de Miguel Nieto. Siempre no me quiero alargar mucho porque Olga y Flori os encargarán de comentaros todas aquellas novedades, todas aquellas actividades y todo lo que el visitante se podrá encontrar en Zalamea durante los días 22, 23, 24 y 25 de agosto. Pero siempre aprovecho estos minutos que me dan para poder vender o para poder hablar sobre el alcalde de Zalamea, para responder a una pregunta que siempre nos hacen, y es que cómo el alcalde de Zalamea, después de 26 ediciones, sigue estando vivo, seguimos como el primer día, seguimos llenando todos los años la Plaza de la Constitución, colgando el cartel de aforo completo. ¿Y en dónde estriba ese éxito? Y sin duda alguna siempre tengo que decir que el éxito es de las personas que me acompañan hoy aquí, de los vecinos de Zalamea, de los ilipenses, que todos ellos hacen un trabajo titánico, un esfuerzo muy importante, donde
donde le restan tiempo a su familia, a su trabajo, a su tiempo de ocio, y se lo dedican al teatro. Y se lo dedican con pasión y con mucha ilusión, porque forma parte de ellos y forma parte de todo el pueblo de Zalamea. Fijaros, desde aquella lejana noche y mágica, por otro lado, del 24 de septiembre de 1994, cuando levantamos el telón, y cuando saltó al escenario de la Plaza de la Constitución la primera actriz que participó en la representación, una niña de 4 años llamada María Saavedra, y que fue la primera actriz que participó en la representación, hasta hoy, hasta el día de hoy, han pasado miles de ilipenses de una manera o de otra, que han hecho desde papeles de figurantes hasta papeles principales, como puede ser el de Pedro Crespo o el de Don Lope. Y muchos ilipenses, no solamente que residen en Zalamea, sino muchos ilipenses que tuvieron que marchar del pueblo y que todos los veranos planifican sus vacaciones para volver a Zalamea y volver justamente el fin de semana que es la representación, con el único deseo de poder participar y poder aportar su granito de arena para que el alcalde de Zalamea y nuestra representación de teatro salga adelante y siga siendo un referente como lo es hoy. Por tanto, simplemente agradecer a los vecinos de Zalamea, que son ellos los verdaderos protagonistas, y que sin duda alguna, después de 26 años, que sigamos estando en el candelero y sigamos estando al pie del cañón, es única y exclusivamente gracias a ellos, y que si el alcalde de Zalamea tiene proyección en un futuro, será también gracias a ellos. Así que, por mi parte, nada más. Le cedo la palabra a la concejala de la representación del alcalde de Zalamea, a la compañera Flori. Muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. Muchas gracias, Félix, por darme el paso. Me presento, soy Flori Sánchez y soy la concejala de teatro El Alcalde de Zalamea. El Teatro del Alcalde de Zalamea, tras 25 ediciones, ha tomado tal envergadura y tal entidad que desde el Ayuntamiento en esta legislatura hemos considerado que debía ser un propio ente, y por eso hemos conseguido crear esa concejalía independientemente de la Concejalía de Cultura. Separar la cultura del teatro, aunque está muy relacionada, pero darle su entidad propia. Y así hemos creado la Concejalía de Teatro El Alcalde de Zalamea, la cual tengo el gusto, el honor y la responsabilidad de llevar, igual que también tengo el gusto, el honor de estar junto a una directora mujer este año en el teatro. La primera vez en las 25 ediciones de historia del Alcalde de Zalamea, que son 2 mujeres las que vamos a estar al frente del Teatro del Alcalde de Zalamea. Comenzamos esta edición, como bien ha dicho Félix, con tristeza, pero también con alegría. Tristeza, pues por la pérdida de nuestro querido Miguel Nieto, que no debemos olvidar ni podemos permitir olvidarnos de él, el cual nos ha acompañado y ha hecho que estemos hoy donde estamos, que estemos hoy en el ranking de las fiestas de interés turístico. Miguel queda en el recuerdo y está en el recuerdo de todos los ilipenses, ya no solo como profesional, sino como persona. Y por otro lado, arrancamos esta 26 edición con alegría, puesto que todo el esfuerzo, todo el tesón que han hecho los vecinos y vecinas de la localidad, el ayuntamiento, las administraciones públicas como la Junta de Extremadura o la Diputación, los equipos de dirección y los trabajadores que conlleva el teatro, han hecho que seamos declarados fiesta de interés turístico nacional. Algo que ya nos merecemos, algo por lo que hemos luchado y hemos trabajado, y algo que debemos mantener. De ahí que cada día el listón nuestro sea un poquito más alto. Comentaros que desde el Ayuntamiento seguimos apostando por la cultura como un motor del desarrollo local. La cultura, en este caso,
a nosotros nos supone un gran desarrollo en pueblos pequeños como es el de Zalamea de la Serena. Sin ir más lejos, podría comentaros que en lo que supone el mes de teatro, pues se están creando más de 50 puestos de trabajo, que para nosotros son un número muy importante y todos relacionados con lo que es el montaje del teatro, desde personal de montaje, porteros, guías turísticos, lo que es sonido, iluminación, o sea, estamos generando y creando empleo. También, por otro lado, comentaros que este año, en ese enfoque cultural que también tiene el teatro, pues hemos construido el Centro de Interpretación del Teatro, que está ubicado en la Plaza de la Constitución, en la misma plaza donde se desarrolla la obra. Ese centro de interpretación queremos que sea un homenaje a todas las personas que a lo largo de estos años lo han hecho posible. Todos los que nos acompañan y muchísimos miles más que han hecho posible que ese centro de interpretación sea realidad en un breve tiempo, puesto que está previsto inaugurar próximamente. Además, también en homenaje y honor a todas esas personas que han hecho posible que el alcalde de Zalamea sea declarado Fiesta de Interés Turístico Nacional, se ha editado un libro que recoge los 25 años de teatro como homenaje a ellos. Trabajo hecho por vuestro compañero Juan Pedro Sánchez, que aquí nos acompaña. Por otro lado, en cuanto a las actividades complementarias, en Zalamea, pues disponemos, todas las actividades complementarias se desarrollan a lo largo de todo el casco histórico. En ese casco histórico pues, podemos encontrarnos un mercado artesanal, que generalmente está en la zona de Arriba-la-Villa, al lado del castillo, y también nos encontramos con 7 puntos de cena, 7 puntos de cena en los que se desarrollan oficios antiguos, en los que podréis ver personajes de la obra representando, niños recitando versos. Podéis encontraros una era en la que se recrea con un trillo la antigua labranza, en la cual además habrá este año a las 9 de la noche un recital y una representación en Castúo con una obra de Luis Chamizo. También nos vamos encontrando a lo largo de nuestro paseo por ese casco histórico de Zalamea a las bolilleras. También nos encontramos a las lavanderas, las cuales hacen varias representaciones a lo largo de la tarde. Vamos subiendo para arriba y nos encontramos, pasando el mercado artesanal, nuestro maravilloso castillo de Arriba-la-Villa, el cual va a albergar una obra de teatro en la que interviene la Asociación Arsa Cultural de Zalamea. Y, por otra parte, al lado de la Casa de Pedro Crespo, en lo que es la Plaza de la Justicia, nos encontraremos bailes barrocos. Todo ello interpretado por niñas, por mujeres, por hombres, por ilipenses que están pasando sus horas en pro del teatro, en pro de conseguir seguir siendo esa fiesta de interés turístico y dar al visitante lo mejor que tenemos. Son personas pues, que están constantemente implicadas y que sin ellas, sin esos colectivos y sin esas asociaciones, el teatro evidentemente no sería posible ni estaríamos hoy donde estamos. También, y como novedad este año, vamos a tener un pasacalle que está por parte de la compañía Escalera de Tijera, en la que nos van a representar dioses y monstruos. El pasacalle saldrá del Parque Calderón de la Barca, recorriendo todos esos puntos escénicos que os he comentado antes, interactuando con todos los visitantes y con todos los vecinos y vecinas, y culminando en el Castillo de Arriba-la-Villa con un espectáculo de fuego y acrobacia. Por otro lado, como también otra novedad tenemos, es que lo que nosotros pretendemos es que la persona que llegue a Zalamea, que vea un pueblo inmerso en el siglo de oro y que se meta en ese pueblo. Para ello hemos convocado un concurso de balcones y fachadas del siglo de oro. ¿Qué pretendemos con esto? Que cualquier vecino o vecina de Zalamea, en sus ventanas, en sus puertas, en sus balcones, nos den
ese ambiente que nosotros queremos revivir en todo el pueblo, no solamente en el casco urbano, que es donde se representa todo, sino que por cualquier calle en la que cualquier persona acuda o a aparcar o a quedarse o lo que sea, pueda ver ese espíritu del siglo de oro en todo el municipio. Continuamos también con el concurso de fotografía del Teatro del Alcalde de Zalamea, el cual, bueno, pues sigue teniendo bastante demanda y debido a ello nosotros continuamos con todas las actividades. Por otra parte, en cuanto a lo que es el enfoque cultural que continuamos dando, vamos a tener 3 representaciones de libros, cada día una. El viernes 23 presentará su libro Sergio Reyes con El secreto de Zalamea, una novela negra en la que transcurre de asesinato a lo largo de la representación del Teatro de Zalamea, desde Canchorroano hasta en los días de la representación del Teatro de Zalamea. Tendremos también el sábado 24 la presentación del trabajo fin de grado de Judith Martínez Climent, denominado Zalamea, la historia más allá de su alcalde. Y el domingo 25, José Calvente Cubero, paisano nuestro y escritor, nos recreará en un momento de la historia de Zalamea con su libro El Priorato de Zalamea de la Serena. ¿Qué quiero decir con esto? Para que veamos hasta dónde trasciende lo que es el alcalde de Zalamea, más allá de la representación. Tanto Sergio Reyes como Judith Martínez son personas anónimas que llegaron a ver el Teatro del Alcalde de Zalamea. Tanto les impactó que decidieron dedicar pues, parte de su tiempo a escribir sobre ello. Sergio Reyes sobre una historia que monta él, que ya nos la presentará, sobre Zalamea y en el teatro, y esta chica Judith hace su trabajo de fin de grado y de fin de carrera sobre el alcalde de Zalamea, sobre sus actores, sobre su montaje. Donde quiero llegar es a ese empaque cultural y a la que trasciende fronteras mucho más allá de nuestro municipio. Tendremos también visitas guiadas, visitas por todo el casco histórico, visitando pues, el Dístilo, Castillo, Casa de Pedro Crespo, Cristo, Parroquia, Canchorroano, dirigidas por guías turísticos a lo largo de todo el día. A través de la Asociación Cultural Dístilo, otra asociación que tenemos en Zalamea, van a llevar a cabo la exposición de fotografías El alcalde de Zalamea, que también recrean los 25 años de trabajo de todos los vecinos y vecinas. Podremos también disfrutar en el Mesón de Crespo, un mesón ubicado y ambientado en la época, en el que por la noche, además de degustar viandas y bebidas, podremos disfrutar de bailes, de teatro y de música. Y llegados aquí, y voy a ir concluyendo, con todas estas actividades, el Teatro del Alcalde de Zalamea da ese impacto, como bien os he dicho, económico a la hora de la generación del empleo, cultural, evidentemente, como he comentado, por todas las actividades que conlleva, y de participación social, puesto que sin los colectivos, sin las asociaciones y sin todas las personas que lo hacen día a día, no estaríamos aquí donde estamos. Además, este año y también como novedad, le hemos querido dar otro enfoque mucho más allá, y es el enfoque de la solidaridad. Nosotros tenemos ahora mismo la ventaja de que podemos ser el reflejo o el espejo o la transmisión de muchas causas benéficas, y por eso nos permitimos y queremos colaborar desde este año, y en los siguientes seguiremos colaborando con una causa benéfica. El alcalde de Zalamea este año se va a solidarizar con la ELA, la esclerosis múltiple lateral. ¿Qué vamos a hacer para ello? Pues ya nos hemos puesto en contacto con la Asociación de la Extremadura y con una familia vecina de Zalamea, la cual pertenece a esa asociación,
Y el Domingo del Teatro, el domingo 25, el alcalde de Zalamea va a estar dedicado a todos esos enfermos que sufren esa enfermedad. Para ello se dispondrá y se les facilitará un stand en el que ellos pueden vender merchandising para la recaudación de fondos, además de dotarles de una aportación económica por parte del Ayuntamiento. Y además se le ha invitado a todos aquellos enfermos y su acompañante que están dentro de la Asociación Extremeña de la Extremadura a que nos visiten y a que puedan disfrutar de la 26ª edición de la obra de teatro El alcalde de Zalamea. Creemos que podemos dar visibilidad a esa enfermedad y que podemos aportar nuestro pequeño grano de arena en causas benéficas como es esta. Yo, sin más, me voy a ir despidiendo para dar paso a la directora. Invitaros, daros las gracias a todos y a todas los que estáis aquí, invitaros, por supuesto, a que vayáis allí. Se os va a establecer un lugar para la prensa. Me consta que a lo mejor algún año ha habido algún problema y a lo mejor alguien no ha estado un poco ubicado, pero vamos, yo desde aquí sí que me comprometo a que toda la prensa tengáis vuestro espacio correspondiente para poder hacer la buena cobertura que hacéis siempre de nuestro teatro. Deciros también, y aprovecho la oportunidad, de que para cualquier reserva de entradas o para cualquier compra de entradas os podéis dirigir al Centro Cultural de Zalamea o bien llamando al teléfono 924 780 153. Daros las gracias y doy paso a Olga Estecha, la gran mujer y directora que nos acompaña este año en el teatro para llevar a cabo la 26ª edición. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias, Flori. Gracias, consejera, y gracias a vosotros por estar aquí. De nuevo es obligado, como ya he hecho en reiteradas ocasiones, nombrar y alabar el trabajo del anterior director, Miguel Nieto, que desgraciadamente nos dejó el año pasado. Su trabajo a lo largo de los anteriores 25 años ha sido encomiable y su huella permanecerá eterna en Zalamea. Es por ello que creo que debemos hablar este año como una edición de transición, no como un cambio. No he querido, y supongo que hubiera sido un acto imposible de pretender, borrar de un plumazo el trabajo que en este pueblo se ha hecho con su teatro, sabiamente dirigido por Miguel. Os podéis imaginar que por la situación anómala de este año todo ha sido un poco distinto a lo que habitualmente suponen unos ensayos con un grupo de personas aficionadas que se embarcan en esta aventura que es reflejar teatralmente algo ocurrido en su entorno a través de los ciudadanos pues más atrevidos y con mejor dicción, origen por otra parte que creo yo que es el teatro. Hemos tenido tanto ellos como yo un proceso de adaptación largo, pero creo que fructífero. Amable, en el hermoso sentido de la palabra. Es que soy muy bajita. En el hermoso sentido de la palabra. Digno de ser amado. Hemos tenido que ceder las dos partes, haciendo de los ensayos unos momentos realmente especiales e inolvidables. El teatro clásico, a pesar de estar en verso, es un teatro popular, para un público muy diverso. Lo era en el siglo XVII y lo tiene que seguir siendo en nuestro tiempo. Y creo que muestra de ello es el alcalde de Zalamea, donde sin la participación popular sería imposible llegar a donde han llegado. Agradezco el recibimiento de todo el pueblo de Zalamea, que con los brazos abiertos han acogido y asumido la dificultad que para ellos ha supuesto, después de 25 años, encontrarse con otra persona. Les agradezco su infinita paciencia y su entrega. Al fin y al cabo, el montaje era suyo y yo me he subido a él. Y en esta posición es de donde podemos hablar de cambios, ya que cada director tenemos nuestra impronta. Pero creo que cualquiera que vea a este alcalde de Zalamea reconocerá perfectamente las anteriores ediciones. Miguel, en cierta manera, ha estado con nosotros en los ensayos. Era inevitable y muy agradable. Aún así, creo que hemos creado dos alcaldes diferentes. El principal cambio que el público podrá apreciar es un cambio escenográfico, al pasar de tener dos escenarios a uno solo, con una visión puesta en el anterior montaje, pero con una vuelta de tuerca en su desarrollo, al igual que en el capítulo de la iluminación, donde hay una búsqueda de un mayor protagonismo de las atmósferas. Y, por otra parte, la participación a modo de escenografía de lo que son los monumentos de la Plaza de la Constitución, el impresionante díptilo romano, así como la iglesia de Nuestra Señora de los Milagros, que formarán parte de la escenografía del espectáculo.
Respecto al texto, también hemos hecho variaciones, aunque básicas, en búsqueda de que en posteriores ediciones podamos reaccionar a un cambio aún mayor. Absolutamente comprensible era que estos 25 años los cambios debían ir poco a poco. Por mi parte, solo quiero afirmar que poder dirigir un texto de Calderón de la Barca es una gran suerte, pero también supone una gran dificultad. Para mí ha sido todo un descubrimiento este texto que, por supuesto, conocía. A lo largo de los meses de preparación de este montaje, día a día descubríamos los actores y el equipo de dirección ideas nuevas y, sobre todo, reflexiones contemporáneas, actualidad, al fin y al cabo. He descubierto un Calderón que, con los ojos de un hombre de su tiempo, consigue hacernos reflexionar observando el nuestro. Hemos hecho un análisis profundo del texto para ensancharlo, para que el texto deje traspasar toda su dimensión. Un texto donde toca temas de gran importancia como son el honor, el amor, la justicia, siendo el honor para mí el tema principal. El honor como sinónimo de dignidad, porque si de algo nos habla Calderón es de la defensa de la dignidad del ser humano, sobre todo a través de ese personaje inolvidable que es Pedro Crespo. En sus monólogos, este hombre nos habla del valor de la honradez, de la amistad, de la fidelidad, del amor de los padres a los hijos. Valores todos ellos que hacen mejor al ser humano que los representa. Es por ello que pienso que este texto es un texto muy contemporáneo y de una actualidad absoluta, como cuando Isabel dice: mal haya el hombre que solicita por fuerza ganar un alma, pues no advierte, pues no mira, que las victorias de amor no hay trofeo en que consista, sino en granjear el cariño de la hermosura que estima. Porque querer sin el alma una hermosura ofendida es querer una belleza hermosa, pero no viva. En su desgarrador monólogo después de ser cruelmente violada. Es un fácil, creo, entender en nuestro tiempo estas palabras que acabo de leer. Una de las cosas que quizás más interesantes de este texto y que Miguel reflejó en su montaje y yo en este año quiero mantener es encontrar escenas populares y festivas al lado de otras intimistas, trágicas o dulces. La diferencia mayor en este reflejo es que en mí ha habido un intento de que los espacios sean continuos, apoyados por una luz que ayude a crear esos ambientes, poniendo en primer término aquello que cada escena necesita. Para finalizar, quiero dar las gracias a las dos personas que se han embarcado conmigo en esta aventura, que son Amelia David y Juan Carlos Tirado, sin cuyo trabajo hubiera sido imposible afrontar este reto. Pero sé de sobra que ellos entenderán que dedico de corazón este esfuerzo, este trabajo, esta aventura a quien, si la vida no hubiera sido tan injusta, estaría a mi lado. Fulgen Balares, va por ti. Por último, volver a destacar la absoluta importancia del pueblo de Zalamea, en su totalidad. Este año se volverán a juntar alrededor de 500 ilipenses, todos y cada uno de ellos protagonistas de este acto teatral y festivo, que tengo la fortuna de dirigir e invitar a todo el mundo a que nos acompañe y disfrute con nosotros de la magia que el teatro tiene, que, como decía Calderón, que al fin los días de agosto no tienen más recompensa que sus noches. No olvidemos que desde la cultura y la historia también se puede generar turismo y por ello me gustaría, como ya dije en mi presentación como directora de Zalamea, que Zalamea se convierta en un lugar imprescindible para disfrutar de nuestra historia, desarrollando todo su potencial turístico, no solo como un turismo de ocio, que sin duda ya aporta, con todas las manifestaciones teatrales populares que se desarrollan, que este año además hemos mimado con especial cariño, sino un turismo cultural y, si me permitís, literario. Hablo de explotar todas las posibilidades que este municipio tiene respecto a su legado cultural. Es objetivo para posteriores ediciones, si ello fuera posible, mezclar lo lúdico con lo académico, la fiesta popular con el pensamiento y la reflexión sobre este periodo tan rico y tan actual de nuestra historia, de la que quizás tengamos mucho todavía que aprender. Ya sé, para finalizar, reitero mi orgullo y mi entrega a esta hermosa aventura teatral que un pueblo como Zalamea me ofrece, sabiendo que el futuro que nos espera será prolífico en alegrías. Gracias. A mí me gustaría que el que es alcalde nos dijese unas palabras. Sí, sí. Me cogí de imprevisto, no sé si llegaré a la altura. El tiempo que lleva, cómo es llevar ya 26 años
y bueno, ¿qué le dicen en el pueblo? Bueno, vamos a ver, yo soy José Calvente, Manotas. Llevo de los 25 que hemos pasado, 24 años representando al alcalde de Zalamea. ¿Y qué quiero que os diga del alcalde? Que es una persona sabia, que es una persona que se antepone a todos los proyectos que hoy día pasan, porque hoy día sigue faltando, vamos, no hay respeto sobre el honor, sobre la virginidad de la mujer. Todos los días tenemos historias que este hombre ya las decía en el siglo XVII y no sé qué más, que lo que sí que quería decir una cosa antes de nada, y es que gracias a todos ustedes, porque el año pasado el presidente me dio la oportunidad también de poder hablar y os pedí que por favor nos echarais una mano en el aspecto de que fuéramos de interés turístico nacional. Y creo que desde aquí, por parte de todos nosotros, vais a tener un aplauso porque os portáis de maravilla. No sé si he contestado bien, regular o mal. Yo tengo una pregunta, si puede ser para la consejera, sobre otro asunto. Si me permiten el resto de... queríamos saber